Simplemente quería comentarles que, para que también esté al tanto un poco, José, que vengo entrenado para este evento, porque acabo de tener una conversación y un programa con María Sol Pérez. Le comentaba también a Tulio, nuestra escritora sobre petróleo, cultura y poder. Y quiero simplemente dejar una reflexión ya sobre la mesa para que nuestros ponentes nos complazcan o complazcan el embajador en esta reflexión. Me quedé bastante impactado por el escalofrío que le provocó a María Sol la expresión hay que sembrar el petróleo. Ella me decía en una visión sociológica quizás, ¿hasta cuándo los venezolanos vamos a tener el estigma petrolero como eje central de nuestra cultura, como eje central de nuestro destino, como eje central de nuestro imaginario? ¿Por qué sembrar el petróleo y simplemente no sembrar otras cosas? No sembrar gentilicio, no sembrar tecnología, no sembrar comunicaciones, no sembrar simplemente nuestras tierras sin hacerlo depender una vez más al imaginario o al ideal petrolero, lo cual sin duda en los momentos que acuñó esta frase Uslar, de pronto tenía cierta vigencia, pero parece que el estigma petrolero sigue enquistado en los genes de los venezolanos, lo cual produce, desde el punto de vista social o sociológico, muchos efectos y consecuencias. Una dependencia que genera procesos de quiebre de reconocimiento grupal entre nosotros mismos, porque es el petróleo quien lo resuelve todo. Un desconocimiento del valor del trabajo, porque es el petróleo quien lo absorbe todo. Una sociedad que se hizo dependiente de lo que llaman los sociólogos el síndrome de la mina, la república de la mina, y como toda mina y como todo minero, esa república entonces viene de alguna manera inundada del afán petrolero, del afán de la riqueza, siendo que es hora ya que veamos el petróleo como un proveedor de energía, como un proveedor de dinero, pero no como el responsable de nuestras carencias o nuestras virtudes. Quise hacer esta introducción, les decía, porque creo que esta noche vamos a analizar lo que ha significado el petróleo en términos de carencias, virtudes, en términos, a fin de cuentas, de cultura política. Y sin más, les reitero nuestras expresiones de gratitud por aceptar esta invitación, y creo que en el orden del uso de la palabra, quien arranca, Álvaro, es el doctor José Toro Hardy. Exactamente. Entonces, querido José Pepe Hardy, adelante, el Zoom es todo tuyo. Bienvenido a la Embajada de Canadá. Gracias en primer lugar por la invitación que me hace Orlando Viera Blanco, la embajada, el embajador de Venezuela en Canadá. Agradezco, por supuesto, a mi compañero de panel, mi admirado Tulio Hernández, y a todos los que esta noche nos están prestando atención. Y quiero también referirme a las palabras de María Sol, mi gran amiga, Perechel. Y voy a tratar de dividir esta presentación resumida que les voy a hacer en tres sectores: el petróleo venezolano, pasado, presente y futuro, tratando de analizar el impacto que ese petróleo tuvo en la sociedad, lo que ha tenido y lo que nos va a pasar. Quiero empezar por hablar un poco del siglo XIX. El siglo XIX de Venezuela, fuera de una primera parte gloriosa que correspondió a la época de la independencia, fue un siglo sumamente complicado, lleno de revoluciones estériles, revoluciones que no condujeron a nada, revoluciones que fueron de alguna manera disolviendo aquel país que habíamos sido durante la colonia, que yo creo que habíamos sido una colonia bastante exitosa, diría yo. Éramos un país agrícola, éramos un país productor de cacao, café, éramos un país agrícola. Pero ya para cuando se inicia el siglo XX, éramos el país más pobre de la América Latina junto con Haití y Nicaragua. Y así lo fuimos durante un buen tiempo. Éramos sobre aquella economía paupérrima que no era capaz de acumular capital como para iniciar un proceso de desarrollo económico y resolver los problemas de su población.
se arroja de la noche a la mañana una riqueza que nunca se había imaginado que podíamos tener aquí, como era el petróleo. Y esa riqueza empieza a iniciar transformaciones enormes en la economía venezolana, en la sociedad venezolana y en la política venezolana. ¿Qué éramos nosotros para 1920? Como dije antes, ya el petróleo empezaba a tener una significación importante, era el principal producto de exportación, estábamos rápidamente cambiando a un país agrícola y nos estábamos adentrando en esa nueva tipo de actividad económica que era desconocida para los venezolanos, como fue el petróleo. Pero para 1920 todavía Venezuela era, como dije antes, junto con Haití y Nicaragua, los países más pobres de la América Latina. Más del 80% de la población era analfabeta, fuera del esfuerzo de algunas monjas que dedicaban con gran intensidad su esfuerzo educativo. Aquí nadie sabía leer ni escribir. Éramos un país cuya economía se parecía mucho a la que teníamos en la época de la colonia, pero empobrecida. Nuestras únicas vías de comunicación seguían siendo el mar y los ríos y unos caminos polvorientos que durante el verano no se podían, se pueden transitar, pero en invierno no se podían transitar. Hasta ese momento lo que veníamos produciendo eran más o menos las mismas cosas que producíamos en la colonia: café, cacao, anil, cuero, etc. Y cuando empieza el petróleo empiezan las transformaciones. Muy rápidamente Venezuela empieza a adentrarse en una cosa desconocida, casi misteriosa para los venezolanos, y fuimos increíblemente exitosos. En los siguientes 60 años, Venezuela se transformó en la economía de más rápido crecimiento en el mundo entero. Muy rápidamente empezamos a combatir el analfabetismo, empezamos a construir escuelas por todas partes. Las pocas universidades que habían, la mayor parte de las dos de ellas cerradas durante la época de Gómez, empezamos a sembrar universidades por todas partes, empezamos a construir carreteras, con el tiempo puertos, aeropuertos, autopistas, electrificamos al país de una manera asombrosamente rápida, llegamos a construir la segunda represa más grande del mundo, como era el Guri. El país cambió, ya no se trataba del mismo país de antes del petróleo. En esos primeros años del petróleo, el país cambió de una manera radical. Éramos un país extraordinariamente exitoso. En los años siguientes, llegamos a tener, durante muchísimos años, el Producto Interno Bruto per cápita de más rápido crecimiento, no solo en la América Latina, sino en el mundo entero. Llegamos a tener, en los años siguientes, la moneda más sólida del mundo junto con el franco suizo. Hoy en día decir que el bolívar era más sólido que el dólar americano es increíble, pero teníamos mucho menos devaluaciones de lo que llegó a experimentar el dólar americano durante muchísimos años. El país cambió. La Venezuela rural de anteriores al petróleo no tenía nada que ver con la Venezuela que apareció después. Las ciudades crecieron asombrosamente, la gente empezó a abandonar el campo y se empezó a mudar a las ciudades. Todo el mundo se quería venir a Venezuela, éramos el país del futuro, porque teníamos petróleo. El petróleo fue fundamental en medio de esa situación. Y en los años siguientes empezaron a producirse fenómenos increíbles, dolorosísimos para la humanidad, pero que a Venezuela la beneficiaron enormemente. Específicamente me voy a referir a la Segunda Guerra Mundial. Para cuando arranca Hitler llega a transformar, llega a crear el ejército más poderoso que había conocido nunca la humanidad. Un ejército dotado de aviones de todo tipo, navíos, barcos, acorazados, submarinos, tanques de guerra en número que lucía infinito, camiones, un ejército impresionante de una movilidad asombrosa. Pero de lo único que carecía Hitler era del combustible para movilizar ese ejército, que era el petróleo. En un primer momento, Hitler se asocia con su archienemigo, que era Stalin, porque Stalin le proporcionó lo único que a él le faltaba, que era el petróleo. Y gracias al petróleo de la Unión Soviética, al petróleo que le proporcionaba Stalin, en apenas un mes se apoderó de prácticamente toda Europa, en aquella fenomenal Blitzkrieg que se movilizaba gracias al petróleo soviético. Pero en un momento determinado, Hitler llega a la conclusión de que él no podía estar dependiendo de Stalin para el suministro de aquel producto tan vital y decide invadir a la Unión Soviética.
y lo hizo para apoderarse precisamente del petróleo. Su objetivo principal eran los campos petrolíferos de Bakú, que era donde se producía casi todo el petróleo en aquel momento de la Unión Soviética, y no pudo cumplir con su objetivo. No llegó a apoderarse de los campos petrolíferos de Bakú, llegó el invierno y empezó la retirada de los ejércitos del eje, de los ejércitos, y en aquel momento la situación no se sabía qué iba a seguir ocurriendo. Los aliados, en cambio, contaron con un suministro inagotable de un petróleo que venía de muy lejos. Venía de un pequeño país al norte de la América Latina que incluso era neutral en la guerra, pero que aportó más del 60% del petróleo que se utilizó durante el conflicto y que fue uno de los factores fundamentales del triunfo de los aliados en la Segunda Guerra Mundial. Y al terminar la Segunda Guerra Mundial, el mundo reconoció la importancia de Venezuela y en Venezuela empezó un proceso de inversiones increíble. Las transformaciones, estamos vivos todavía quienes vivíamos en aquella Venezuela en plena Segunda Guerra Mundial y que vivimos esas transformaciones impresionantes que en los años siguientes ocurrieron en Venezuela, no solo en el ámbito económico, también en el ámbito social y también en el ámbito político. Fuimos capaces de acabar con el analfabetismo. Fuimos un país que fuimos ejemplo en el mundo en el combate del analfabetismo. Combatimos la malaria, las enfermedades gastrointestinales, la bilharzia. Cualitativamente hablábamos de un país diferente. Y ese país transcurrió muchos años de un éxito asombroso. ¿Y cuáles eran las características de ese país? Las características de que teníamos una industria petrolera que aportaba los recursos. Teníamos un sector privado. Dentro de la estructura económica de Venezuela, la importancia del sector privado, gracias al petróleo, era altísima. En tanto que la importancia, gracias a los recursos que provenían del petróleo, en tanto que la importancia del Estado, que era el benefactor, el que recibía, no el benefactor, el que recibía los recursos del petróleo, era relativamente pequeña. Tenemos un Estado pequeño, pero eficiente, y tenemos un sector privado grande que estaba dispuesto a invertir, que estaba dispuesto a arriesgar y que fue el capaz de que durante los últimos muchos años nos transformáramos en eso que mencioné antes, la economía de más rápido crecimiento en el mundo entero. Y llegó un momento en que ya nos habíamos hecho un país petrolero. Ese es el momento. En los años anteriores se había producido aquella famosa discusión a la cual hacía referencia María Sol. Sembrar el petróleo, que había sido mencionada, había sido repetida, porque él no fue el autor de ella, de que había que sembrar el petróleo. Yo no creo que Arturo Uslar Pietri se estaba refiriendo al petróleo como tal, él estaba refiriéndose de sembrar los recursos del petróleo. Y eso se hizo muy exitosamente en los años siguientes, porque en los años siguientes sembramos el país de obras, de educación, de salud, yo creo que sí estábamos sembrando el petróleo. Viene una discusión interesantísima ya a principios de la democracia entre Arturo Uslar Pietri y Juan Pablo Pérez Alfonso. Arturo Uslar Pietri insistía en un debate interesantísimo que hubo, por cierto, si mal no recuerdo, en Radio Caracas Televisión. Yo tuve el privilegio de estudiante de asistir a aquel debate entre aquellos dos venezolanos impresionantes. Y Arturo Uslar Pietri sostenía hay que sembrar el petróleo porque el petróleo tenía una vida útil, una vida muy corta. En aquel momento se suponía que las reservas probadas de Venezuela tenían una duración teórica de apenas 21 años. Y por otro lado, Pérez Alfonso le decía, no, tenemos que depender cada vez menos del petróleo porque el petróleo se nos va a terminar transformando en el excremento del diablo. Todos recordamos aquella frase. Y hoy en día, 60 años, 70 años, no sé cuántos años después de aquel debate que fue en 1962, pues uno llega a la conclusión que los dos tenían razón. A partir de un momento dejamos de sembrar el petróleo porque lo que quería Uslar Pietri era sembrarnos el petróleo para que dependiéramos menos del petróleo, para diversificar la economía venezolana. Y el petróleo llegó a transformarse en una cosa tan importante de nuestra economía que lo absorbió todo. No fuimos capaces de diversificar con suficiente velocidad la economía venezolana. Y entonces tuvo razón Arturo Uslar Pietri, pero también tuvo razón Pérez Alfonso cuando nos dijo a la larga el petróleo se va a transformar en el excremento del diablo.
Y eso es lo que estamos viviendo hoy en día. El petróleo terminó transformándose en el excremento del diablo. Bueno, y en los años, a partir de 1960 en adelante, Venezuela adquiere el petróleo venezolano, adquiere una importancia gigantesca para la humanidad, porque los principales productores de petróleo estaban en el Medio Oriente, en el Golfo Pérsico, pero resulta que ahí había unos conflictos de origen muy antiguo, de origen casi bíblico, que en la medida en que empieza a aparecer el petróleo se empiezan a recrudecer y empiezan inmensas crisis bélicas y de todo orden, conflictos político-religiosos en el Medio Oriente, la crisis del Yom Kippur, el embargo petrolero árabe, la caída del Shah de Irán, etcétera, etcétera. Y cada vez que ocurría uno de esos conflictos, el mundo volteaba la mirada hacia Venezuela y recordaba que durante la Segunda Guerra Mundial nosotros habíamos sido los grandes salvadores de los aliados. El petróleo venezolano fue el que ayudó a ganar la Segunda Guerra Mundial. Y cada vez que ocurrió un conflicto del Medio Oriente, volteaban la mirada hacia Venezuela y nosotros fuimos capaces de aumentar la producción petrolera y ratificar nuestra importancia como país petrolero. Y cada vez que eso ocurría, aumentaban los ingresos de Venezuela y fuimos creciendo y creciendo y creciendo y creciendo. Pero llegó un momento en que el petróleo lo empezó a absorber todo. Yo creo que nuestros principales problemas en realidad empezaron entre 1975 y 1982. Porque en esos años, en primer lugar, se produjo la nacionalización de la industria petrolera. Y era lógica que eso ocurriera, porque después de la guerra del Yom Kippur y el embargo petrolero árabe, los precios del petróleo habían subido de 2 a 12 dólares el barril. Teníamos demasiado dinero, no hallábamos qué hacer con ese dinero y lo que hicimos fue nacionalizar la industria petrolera, porque que era lo que todo el mundo aspiraba, era una vieja aspiración de los venezolanos. Pero también nacionalizamos las industrias básicas, todas las empresas de Guyana las nacionalizamos. ¿Y cuál fue el resultado de aquello? El resultado de aquello es que la estructura económica de Venezuela cambió. Así como antes el sector privado era grande y el sector público, aunque beneficiado de los ingresos del petróleo, era pequeño, cambió la estructura económica. Y después de esas nacionalizaciones, de la década de los 70, el Estado pasó a ser inmensamente grande y el sector privado se fue haciendo cada vez más pequeño. El sector público le estaba imponiendo demasiadas condiciones al sector privado y este fue perdiendo iniciativa y se dejó de invertir. Empezó a ceder el efecto multiplicador de las inversiones. Yo diría que otro problema importante que en materia petrolera tenemos que destacar es el año de 1982. Porque en el año de 1982 se produce un fenómeno muy importante en la OPEP. Por primera vez, la OPEP empieza a aplicar cuotas de producción para que los precios del petróleo bajaran. Y en la medida en que nosotros nos acostumbramos a eso, la sociedad venezolana empezó a cambiar. Nos acostumbramos que en la medida en que trabajábamos menos, porque invertíamos menos, porque no hace falta invertir tanto, teníamos más ingresos porque obteníamos más ingresos trabajando menos. El petróleo aportaba más ingresos en la medida en que menos produjésemos. Y eso tuvo un impacto profundo en la sociedad venezolana. Nos acostumbramos a dos cosas. Uno, a depender de los precios del petróleo. No ya tanto de las inversiones petroleras, que tienen un efecto multiplicador importante en la economía, sino de los precios del petróleo. Y en ese caso hacía falta invertir menos para que aumentasen los precios. Es un poco como si la sociedad hubiese llegado un poco a la idea de que trabajando menos se ganaba más. Y la sociedad Venezuela atravesó por unos años donde abundaba mucho el dinero porque habían subido los precios del petróleo. Como dije antes, pasaron de 2 a 12 dólares el barril después del embargo petrolero árabe. Y después de cada abundancia de esas, donde parecía que todo está barato, dame dos, era el lema, después de esos momentos de abundancia, usualmente los precios del petróleo caían. Y entonces pasábamos de un optimismo exacerbado a un pesimismo profundo. Y entonces Venezuela se transformó, la economía venezolana y la sociedad venezolana se transformaron en una suerte de montaña rusa. Todo se basaba ya no tanto en el petróleo como en los precios del petróleo. Y cuando cae el Shah de Irán en 1979, se repite el mismo fenómeno. Esta vez los precios del petróleo pasaron de 12 dólares el barril a 32 dólares el barril. Y otra vez pensamos que todos lo podíamos.
pero después de esos momentos de altos precios del petróleo venía la baja y volvíamos a caer en esas depresiones terribles. Y llegamos así a otra de esas grandes crisis que se producen en el Medio Oriente, cuando Saddam Hussein decide invadir a Kuwait. Y después que Saddam Hussein invade a Kuwait en 1992, se forma una alianza árabe-occidental que termina por expulsar a Saddam Hussein de Kuwait. Y al retirarse, Saddam Hussein incendia 800 pozos petroleros, quizás una de las mayores tragedias ecológicas que ha tenido la humanidad. Y el mundo ya no pudo contar por mucho tiempo con el petróleo de Kuwait, que producía casi 3 millones de barriles diarios. Pero simultáneamente, las Naciones Unidas le aplica entonces un embargo a Irak por haber invadido a Kuwait y por haber incendiado la industria petrolera. Entonces tampoco la producción petrolera de Irak llegaba a los mercados. ¿Y qué hizo el mundo? El mundo volteó la mirada hacia Venezuela y les dijo, hagan lo que siempre han hecho, aumenten su producción petrolera. Pero nos encontramos con un problema. El problema es que después de la nacionalización, ya el Estado no tenía los recursos suficientes para poder hacer las inversiones que se requería para poder aumentar la producción petrolera. Y no estaba claro cómo se podían absorber inversiones privadas para complementar el esfuerzo del Estado en PDVSA. Y entonces PDVSA, para poder, y además que estábamos en aquel momento en una crisis económica muy fuerte en Venezuela, recuerdan la crisis cuando desaparece más de la mitad del sistema financiero en Venezuela en los primeros años del segundo gobierno del primer gobierno de Caldera. Había una crisis de Caldera, no, había una crisis muy profunda en aquel momento y el país necesitaba desesperadamente de mayores ingresos petroleros, pero ya la producción petrolera no podía aumentar si no se hacían las inversiones y el Estado carecía de los recursos para poder hacer esas inversiones. PDVSA entonces se dirige hacia la Corte Suprema de Justicia y le dice, señores, fijen ustedes los mecanismos para los cuales, sin violar la ley de reversión anticipada, sin violar la nacionalización, podamos aceptar inversiones privadas para complementar el esfuerzo que se requiere para poder aumentar la producción petrolera y satisfacer los recursos no solo del Estado venezolano, que estaba desesperado por ellos, sino del mercado petrolero mundial, que estaba sin el petróleo de Kuwait y de Irak. Y entonces la Corte Suprema, en una ponencia magistral de Román Duque Corredor, establece cuáles eran los mecanismos en los cuales se podía absorber inversiones privadas en asociación con PDVSA sin violar la ley de la nacionalización. Y entonces, con eso en la mano, PDVSA dice, bueno, es que el problema no es realmente jurídico, es un problema político, y agarró aquella decisión de la Corte Suprema de Justicia y se la llevó al Congreso Nacional y le dijo, fijen ustedes mismos las bases mínimas de negociación dentro de estos mecanismos que dentro del rumbo que nos ha marcado la Corte Suprema. Y así nace la apertura petrolera. Esa apertura petrolera fue tremendamente exitosa. El mundo entero, una vez que Venezuela fijó los mecanismos para absorber otra vez inversiones privadas, esta vez en asociación con PDVSA, estaba interesadísimo en venir a invertir en Venezuela. Es impresionante. Yo en ese momento me tocó participar, que yo era miembro del directorio de PDVSA, y recuerdo aquellas licitaciones increíbles en el Hotel Tamanaco, abajo, 1.500 representantes de todas las inversionistas petroleros del mundo, luchando por ofrecer mejores opciones, compitiendo por ofrecer mejores opciones al Estado venezolano para ganarse cada una de aquellas áreas que se estaban licitando. Y al final, después de aquel proceso exitosísimo, se comprometieron inversiones por más de 65.000 millones de dólares. Se desarrolló la faja petrolífera del Orinoco, que tenía inmensas reservas de petróleo, pero no existía una tecnología capaz de transformar aquellas reservas inmensas de crudo de muy mala calidad en unas reservas económicamente explotables. Y gracias a la apertura petrolera se desarrolló la tecnología. Y de haberse completado aquellas inversiones, bueno, hoy en día Venezuela debería estar produciendo más de 5,5 millones de barriles, cuando apenas estamos produciendo 530.000 quizás, de acuerdo con las fuentes secundarias de la OPEP. Fue impresionante. Parecía que Venezuela iba a recuperar otra vez el camino
un camino de crecimiento económico que se había estancado durante los últimos años. Pero en aquel momento gana las elecciones el comandante Chávez, cuya campaña se había basado precisamente en bloquear toda aquella apertura petrolera, en declarar nulos todos aquellos contratos que se habían firmado. Y de hecho, lo primero que hace al ganar las elecciones es dirigirse a la Corte Suprema de Justicia y le pide anular todo lo actuado en materia de apertura petrolera. Y después de año y medio de estudio, la Corte Suprema de Justicia le dice, miren señores, le dice el señor presidente, esto no se puede hacer, porque aquí se cumplieron todos los extremos legales. No hay manera de echar para atrás estas cosas sino sin violar los contratos que se firmaron. Jurídicamente esto no se puede hacer. Entonces el presidente Chávez decide tomar otro camino y empieza a promover una conflictividad creciente con la gente de PDVSA. Y aquello conduce finalmente a aquel famoso paro petrolero. Terminan despidiendo más de 22 mil trabajadores de PDVSA. Todos recordamos al presidente Pito en mano, Juan Fernández, usted está despedido, fulano, usted está despedido. Y el daño que le hicieron a PDVSA fue monumental. La producción petrolera se vino a pique, por supuesto, durante el paro. Después del paro se recuperó la producción. Pero se recuperó la producción, pero no se mantuvo la tasa de crecimiento altísima que traía la producción petrolera de Venezuela. Ya PDVSA no contaba con su gente. Aquella meritocracia extraordinaria que había llegado a acumular PDVSA y que la habían llegado a transformar, según Petroleum Intelligence Weekly, en la segunda mayor empresa petrolera del mundo, ya no fue lo mismo. En los años siguientes, PDVSA empezó a decaer. Ya no se hicieron las inversiones de mantenimiento, se empezaron a desconocer contratos, y finalmente se estancó la producción y después cayó, se vino a pique. Pero sin embargo, por circunstancias que habían ocurrido en los mercados internacionales que nada tenía que ver con Venezuela, los precios del petróleo se dispararon. Lo mismo que había ocurrido en 1974, después del embargo petrolero árabe, lo mismo que había ocurrido en 1979, después de la caída del Shah de Irán, solo que en esta oportunidad se elevaron a niveles mucho más altos. La cesta venezolana llegó a superar los $114 el barril. Bueno, esa era la situación. De ahí en adelante, PDVSA empezó a decaer y a decaer y a decaer, y junto con ella empezó a decaer Venezuela. ¿Qué nos encontramos hoy en día? Bueno, hoy en día nos encontramos con que esos años de abundancia de los precios altos terminaron por destruir a la economía venezolana, dotaron de un poder inmenso a un grupo político del país, y ese grupo político del país lo que quería era implantar una nueva visión política de Venezuela, y destruyó la economía venezolana. La caída del Producto Interno Bruto ha sido vertiginosa. Tenemos 45 meses en hiperinflación, con la inflación más alta del mundo. El bolívar ha sido destruido, más del 80% de las empresas de todo tipo han cerrado sus puertas en Venezuela. Hemos perdido infinidad de arbitrajes internacionales por desconocimiento de contratos, y en este momento, ¿qué es lo que está pasando? Esas empresas que nos ganaron los arbitrajes internacionales hoy en día están reclamando el pago, y resulta que como Venezuela no ha cumplido, están tratando de ir contra los activos que tenemos en Venezuela, y es particularmente doloroso el riesgo de perder a Citgo. Citgo llegó a ser una cosa impresionante. Citgo llegó a tener 7 refinerías importantes en los Estados Unidos, oleoductos que atravesaban ese país de sur a norte, 15.750 estaciones de servicio banderadas con la marca Citgo. Llegamos a controlar el 10% del mercado interno de gasolina más grande del mundo, que era el de los Estados Unidos. Y hoy en día no solo han destruido aquello, quedan 3, 4 refinerías, ya no tenemos esas estaciones de servicio, ya perdimos los oleoductos, ya no estamos. Y resulta que hoy en día hasta corremos el riesgo de perder los activos de Citgo. Y eso empezó por las expropiaciones y las violaciones de contrato que hizo en Venezuela el gobierno del presidente Chávez. Hoy en día estamos enfrentados, ahora me voy a referir al futuro, a una situación completamente diferente. Hay la posibilidad de recuperar la industria petrolera venezolana. Ya no volverá a ser lo mismo que antes, pero hay la posibilidad de recuperarlas. Solo que necesitan inmensas inversiones. Se ha estimado que entre inversiones y gastos
habría que invertir en el orden de 20, 25 mil millones de dólares al año. Vuelvo a repetir, entre inversiones y gastos, porque hago la distinción. Los gastos provienen de la propia operación y las inversiones no. Durante los próximos 8 o 10 años para recuperar, acercarnos a lo que producíamos hace 20 años. Hay la posibilidad de recuperar la industria petrolera progresivamente, aunque el tiempo que nos queda es corto, porque la vida útil del petróleo es cada vez más corta, pero ya no va a poder ser en manos del Estado. Tenemos un Estado quebrado. Ese Estado quebrado no tiene ninguna posibilidad de aportar los recursos que se requiere para reactivar la industria petrolera, y en consecuencia tendremos que volver a recurrir al sector privado. Tendremos que ponernos de acuerdo los venezolanos en establecer las condiciones a través de las cuales, a través de un proceso transparente, con seguridad jurídica, con confianza, podamos atraer esas inversiones para que vengan otra vez a invertir en el país. Porque lo que puede salvar a Venezuela de esta inmensa crisis que estamos viviendo ya no son los precios del petróleo, es en buena medida el efecto multiplicador de las inversiones que tengan que venir no solo al petróleo, sino a todos los demás sectores de la economía que también están destruidos. Me refiero a la agricultura, me refiero a las industrias, la mayor parte de las cuales han cerrado sus puertas, me refiero al sector financiero que está sumamente dañado. Necesitamos de esas inversiones, pero esas inversiones no van a venir si no hay confianza. Y para que haya confianza hay que restablecer la institucionalidad en Venezuela. Necesitamos que se respete la Constitución y las leyes, necesitamos que se respeten los contratos, y entonces tendremos otra vez una Venezuela que puede empezar a retomar su rumbo de crecimiento, quizás sobre bases más sensatas. Y vuelvo a referirme a mi buena amiga Marisol Berechel. Esta vez el petróleo va a tener una importancia menor de lo que llegó a tener en el pasado. El sector privado tendrá una importancia mayor de la que tuvo. Ya estará la mayor parte en manos del sector privado, si es que queremos recuperarlo. Si no, tendríamos que olvidarnos del petróleo, y tendremos entonces un país que pueda otra vez, después de haber experimentado el inmenso fracaso que ha representado estos últimos 22 años de revolución bolivariana en Venezuela, podremos empezar otra vez un rumbo de crecimiento. Espero que con los pies más puestos sobre la tierra, con una sociedad más convencida de que el esfuerzo es lo único que puede sacar al país, salvar al país, que no son las riquezas naturales en el subsuelo, sino la materia gris en el cerebro y el esfuerzo de los venezolanos lo que nos va a recuperar. Y en ese momento yo creo que además puede producirse otro fenómeno muy interesante. En ese momento quizás empiecen a regresar esa cantidad de venezolanos que se han ido del país extraordinariamente bien formados, esa meritocracia que tenemos en Venezuela, no solo en el sector privado, sino en todos los sectores de la economía, y que probablemente van a ser buscados por los inversionistas que quisieran venir a Venezuela, que eventualmente quisieran venir a Venezuela, porque les va a interesar gente con conocimientos, bien formada, pero también con raíces en el país. Y en ese momento estaremos hablando de un país capaz de retomar su futuro con el esfuerzo de todos los venezolanos. Y como yo creo que eso va a pasar, yo no quiero terminar estas palabras mías sin unas palabras de optimismo. Vamos a retomar a Venezuela. Se acerca el momento en que vamos a retomar el crecimiento de Venezuela. Y yo quiero darles a ustedes, los que estén afuera, que me estén escuchando, quiero decirles, va a llegar el momento en que ustedes no van a tener mejor porvenir que el que puedan encontrar en su propia patria. Muchísimas gracias por la atención que me prestaron. Gracias, José. Bueno, sigue, doctor. Bueno, en principio, muchísimas gracias, doctor Toro. Y por ese final tan bueno, ¿ok? Bueno, viene ahora Tulio Hernández, ¿ok? Anita. ¿Sí me están viendo? Estamos viendo. Ok. Bueno, primero que todo,
gracias, embajador, por esta invitación. Y quiero decir que esto es un acto de irresponsabilidad afectiva mía, porque cuando me dijeron que iba a estar con Toro Hardy hablando de petróleo, yo dije, bueno, pero eso es como que me inviten a hablar con Rafael Cadena de poesía. Pero como está de por medio dos amistades, la de Edgardo y la de Alejandra, pues acepté, no me queda más remedio. Entonces, obviamente lo mío no tiene la rigurosidad de Toro Hardy, pero voy a tratar de compartir pantalla, no sé si se podría. Ya lo tienes. ¿Se Ya puede? la posibilidad. Sí, ya lo tienes. Está como co-host. Ok, voy a ver cómo hago. Y si no, no importa. Estoy tratando de compartir la pantalla, pero no lo logro. Entonces, bueno, voy a contarles de qué se trata mi reflexión. Yo quiero hablar del dilema que ha significado para los venezolanos el petróleo. O sea, pero no desde que apareció como industria, sino desde mucho antes. Y cómo Oviedo y Baños en el siglo XVI ya habla del excremento del diablo. O sea, cómo para Venezuela no solo el petróleo, sino las riquezas naturales extractivas siempre fueron un drama muy seductor y una gran atracción. Y cómo Pedro Cunil Grau, en un trabajo muy interesante, muestra cómo hubo siempre una seducción con el oro, con las perlas. Fíjense que el dorado queda, les pido disculpas porque tengo un problema de hipo que va a molestar la exposición, pero no es nada. No se preocupe. Bueno, como Pedro Cunil Grau hace un trabajo estupendo mostrando cómo el interés extractivo venezolano es previo a la aparición del petróleo. La perla, el oro. Fíjense que el dorado, yo que ahora vivo en Colombia, he visitado el lugar donde se supone que quedaba el dorado original, que es en Guatavita, y después se supone que está en Bolívar. Y cómo esta pasión extractiva ha generado siempre un gran dilema entre los venezolanos. Entonces, ¿cuál es el primer gran dilema? ¿El petróleo es una bendición o es una maldición? Entonces, si tú te mueves entre los dos esquemas, el que terminó siendo atribuido a Pérez Alfonso, el del excremento del diablo, y el que termina siendo como la idea de que el petróleo fue lo que nos ayudó a salir de la condición de país atrasado y pobre, y la idea de Uslar de que había que sembrarlo, y la idea de Betancourt en Venezuela, política y petróleo, de que había que utilizarlo
como un instrumento político, y la idea de Salvador de la Plaza, que dice, qué tragedia, esta cosa que nos produce riqueza es al mismo tiempo, obviamente, en un pensamiento marxista, la que nos somete a la dominación. Entonces Venezuela, y esa es mi tesis central, lástima que no puedo abrir la presentación, es que el petróleo ha sido un extraño compañero de viaje. O sea, una cosa tan decisiva en nuestra vida, una cosa que transformó la historia de la nación, sin embargo, no ha sido lo suficientemente integrada, interpretada, analizada, y jamás, sobre todo en los sectores populares, integrada como parte de la vida. Entonces, de eso es lo que yo quería hablar hoy. ¿Cómo es que un objeto, un producto, una renta que transforma la nación a partir de la segunda década del siglo XIX, perdón, 20, no termina siendo integrada dentro de los imaginarios, dentro de... Tulio, perdimos el audio tuyo. No te escuchamos. Oye, No sé qué moviste algo ahí. ahora... Ahora sí, ahora Okay. sí. Okay. Entonces, ¿cómo es, que es un tema totalmente diferente a la parte técnica del petróleo, cómo es que este país, cuya vida se transforma totalmente, producto de esa industria, vive en un dilema? ¿El petróleo es el excremento del diablo o el petróleo es la fuente de la modernidad? El petróleo es lo que nos ha ayudado a ser mejor nación, o el petróleo es lo que nos ha castigado y nos ha hecho poco productivos, dependientes. Es que tengo un problema. Sí, te volviste a perder el audio. Volvimos a perder tu audio, Tulio. Ahora sí, ahora te escuchamos nuevamente. Entonces, ¿cómo una nación que es impactada por un producto, por una industria, se pasa casi 2 siglos, 1 siglo y medio, debatiendo si eso es una bendición o es un castigo? Pero lo interesante, por cierto, te pido que me avises cuando me queden los 20 minutos. Pero se pasa la vida debatiendo entre quienes sostienen que es una bendición y quienes sostienen que es un castigo. Y es muy interesante que, siendo este fenómeno que cambia nuestra vida, nuestra historia, muchos teóricos, desde Asdrúbal Baptista hasta, por ejemplo, Carrera Damas, autor de un libro sobre la novela del petróleo, o Campos, autor de las innovaciones del petróleo, insistan en que los venezolanos no hemos sido capaces de introyectar el petróleo
como parte de nuestra vida. Y que mientras tenemos 100 obras literarias sobre otros problemas, no hayamos logrado introyectar el petróleo como forma de nuestra vida, como parte de nuestra vida. Y eso que Toro Hardy señalaba, por ejemplo, los grandes debates entre Uslar, Rómulo Betancourt, Salvador de la Plaza y Pérez Alfonso, 4 miradas distintas sobre el mismo tema, no nos hayan permitido entender o tener un mínimo de consenso sobre lo que debía ser la relación y el destino de los venezolanos con el petróleo. Entonces, yo lo que quería pensar es, por ejemplo, cómo una cosa que marcó nuestra vida está tan poco presente en la literatura. ¿Cuántas novelas trascendentales de la historia de Venezuela tienen que ver con el petróleo? ¿Cuántas películas? ¿Cuántas obras de arte? ¿Cómo vive el ciudadano común la relación con el petróleo? ¿Y cómo queda marcada la idea de que fue un enclave, de que fue una penetración, de que los largos años de explotación por parte de los Estados Unidos y del Reino Unido del petróleo nos hizo que una cosa que es tan importante para nosotros no tenga una comunidad y una representación y un imaginario más profundo? Y eso me parece sumamente importante e interesante como un producto. A ver, permítanme una digresión. Yo soy del Táchira. Mi familia es cafetalera. La producción de café en mi familia es parte de mi cultura, de mi afecto, de mi vida, de mi imaginario. Entonces, ¿cómo es que el petróleo, según una parte de los estudiosos del tema, no ha sido integrado como parte fundamental del imaginario colectivo venezolano? Y esto me parece interesante para pensar en el futuro. ¿Por qué? Porque yo siempre trato de explicarle a los extranjeros qué fue cuando me dicen, bueno, pero ¿qué fue lo que pasó en Venezuela? Y yo digo, o sea, no, la pregunta es, ¿cómo es que si tanta gente apoyaba a Deia Copey y el 90% de la población votaba por Deia Copey, un día dejó de hacerlo? Y yo digo, porque esta es la imagen. En las generaciones que nos formamos entre los 60, los 70 y los 80, el imaginario colectivo era el siguiente. Nosotros estamos en una cola, en una fila. Ya yo, como vivo en Colombia, se me confunden los términos. Pero la fila es así. Al final hay una torre de petróleo. Y todos estamos en la fila. Y un día nos va a tocar un barril. Y ese barril lo imaginaba cada quien de una manera diferente. Si eras una persona pobre, modesta, en un ranchito, en un barrio en Caracas. Si era un clase media más o menos, formado con un apartamento en Kendall o en cualquier lugar de Miami. Si eras un poquito más ambicioso, pues en París o en... Pero tú estabas seguro de que ese barril te iba a tocar
O sea, te lo habían introyectado desde los años 40, que ese barril te pertenecía. 50, 60, 70, 80. Pero un día vino lo que se llamó el gran viraje. Correctamente, técnicamente, conceptualmente muy bien elaborado en el segundo gobierno de Pérez, y te dijeron, no, no hay barril, no hay colita, ahora eres un ciudadano, tienes que pagar impuestos, vamos a subir la gasolina, vamos a cambiar los precios del dólar. Y el venezolano que desde Gómez había sido formado por la idea de que el petróleo era la madre protectora, entra en pánico. Y dice, ¿cómo que no hay barril? Pero si me habían dicho toda la vida que me tocaba un barril. Y a partir de ese momento se produjo la fractura venezolana, que fue lo que trajo de alguna manera a Hugo Chávez. O sea, si tú me habías dicho que el petróleo era mi gran protector, que era mío, que era... ¿Por qué ahora me haces esto? Entonces, esa es una de las grandes reflexiones que yo me planteé. ¿Por qué no ha habido una comprensión del petróleo en un país petrolero? Cuando Carrera Damas escribe la novela del petróleo, dice, voy a escribir sobre una novela que no existe. Cuando tú revisas el cine venezolano, ¿cuántas películas hay sobre el petróleo? Dice, bueno, no sé, 3, Cabimas de Jacobo Penso, la obra Texaco de Eduardo Barberena, basada en una obra de Ibsen Martínez, la obra de Oteiza sobre los espías del petróleo. Cuando tú revisas las artes plásticas, dices, bueno, prácticamente el único es Rolando Peña, que se dedicó a construir aquellos barriles dorados de los cuales ha hecho una obra extraordinaria. Cuando buscas, por ejemplo, en la sociología, sí, Marisol Perechel, el libro de Roberto Briceño León sobre, se llama Los efectos perversos del petróleo, pero te vas dando cuenta que somos una sociedad que siempre quedó marcada por la idea de que el petróleo era un enclave. Incluso después de la nacionalización, no te pertenecía. Entonces, bueno, ese es un me dijiste que te acordara el tiempo. Me quedan 5 minutos. Ok, entonces, mi tesis es, vivimos varios periodos. El periodo en que el petróleo era un instrumento que nos generaba riqueza, pero nos hacía sometidos al imperio americano. El periodo de la nacionalización, en el que empezamos a sentirlo un poco más nuestro, pero jamás pudimos hacer un acto afectivo con el petróleo, sino un acto económico. El periodo en que me quitaste el barril, si no hay barril no hay voto. O sea, porque la democracia venezolana se hizo sobre la idea del bienestar económico y no sobre la idea de los derechos políticos. Y ahora, las dos cosas que hizo el chavismo: tratar de corromper a todos los venezolanos repartiéndoles el dinero de Recadi, dándoles viajes, dándoles ofertas, dándoles contratos, donde todo el mundo entró, incluyéndome. Y el último, que es el periodo
de la tragedia. Cuando exterminamos la industria petrolera, cuando sabemos que hasta Colombia produce más que nosotros. Y ahora, ¿cuál es la pregunta? ¿Cómo sobreviviremos? Porque el petróleo, además, tiene una maldición. Así como Oviedo Ibáñez lo llamaba, perdón, el latín, pero era excremento del diablo. Pero ahora tiene además la maldición de ser una energía sucia. Y todos queremos energías alternativas, energías limpias. Entonces, ¿cómo imaginar una sociedad futura en donde, uno, no seamos un país rentista? Dos, si el petróleo estuviese todavía con valor, no sea del Estado, sino de la sociedad. Tres, no nos sintamos protegidos por una riqueza natural extractiva. Y cuatro, pasemos a una energía limpia y no una energía que todos asumimos como dañina para el equilibrio del sistema. Perdónenme el desorden, pero perdí la presentación. Doctor Hernández, muchísimas gracias. Le voy a dar la palabra ahora a nuestro embajador Orlando Viera Blanco, y posterior a ella vamos a hacer varias preguntas que tenemos ya para los expositores. Embajador. Bueno, muchas gracias nuevamente. Gracias Álvaro, gracias Pepe, nuestro querido José Toro Hardy, y gracias Tulio por estas maravillosas intervenciones. Quiero brevemente rescatar dos o tres cosas, ¿no? Primero, en relación a la intervención de Toro Hardy, quiero rescatar, para que tengamos una idea de lo que fue PDVSA. PDVSA llegó a ser lo que es hoy Apple. Entonces, llegó a ser la segunda empresa más importante del mundo, con una capitalización equivalente a $1 trillón en este momento. Eso fue lo que llegó a ser PDVSA, y quiero rescatar de eso, no solamente, como decía Tulio, la parte, el mérito extractivo, el mérito del petróleo como mina, del petróleo como proveedor. Quiero rescatar que fue una empresa cuyo talento venezolano, cuya eficiencia venezolana, bueno, fue destruida. Algo que se consideraba indestructible, independientemente de los mitos, independientemente de todos los efectos sociológicos que esto comporta, ¿no? Tener una empresa de esta magnitud en suelo patrio y ser destruida como lo ha sido, sin duda alguna, es un acto inmensamente criminal e irresponsable, históricamente irresponsable. En segundo lugar, con relación a la ponencia que me gustó mucho también de Tulio Hernández, quiero rescatar que a mí me queda como un sinsabor de que sea el petróleo, el oro negro que señalamos como responsable o no responsable, como la variable que realmente nos ha llevado a donde hemos llegado, no o lo positivo, en lo negativo. Pero yo lo que quiero rescatar es el carácter transformador que hemos debido darle al petróleo durante todo lo que ha sido esa era petrolera, los venezolanos. Y creo que esa debe ser la reflexión social, sociológica, grupal sobre el tema petrolero. El petróleo no deja de ser un elemento proveedor, no deja de ser, como lo es el oro, como lo es cualquier mineral, como lo es cualquier mina, un gran proveedor, en este caso de energía y de dinero.
Pero el hecho transformador del petróleo, a mí lo que me genera cierta angustia por tantos años y décadas, que tanto se reflexionó como el petróleo, por cierto, y le copio la idea a Tulio, sin que esto realmente se haya traducido en obra escrita prolija, y nosotros no generamos finalmente ese hecho transformador porque nos quedamos anclados en el estado rentista. Y eso creo que es la reflexión conclusiva, sociológica, que nos aporta Hernández la noche de hoy, e igual también José Toro Hardy, que es el hecho que la Venezuela petrolera, si queremos hablar de una lección aprendida, no debería regresar. Debería convertirse ciertamente en una variable que nos permita generar un proceso restaurador. Pero me gusta mucho esa parte que decía Tulio sobre que el petróleo debe pasar a formar parte realmente de la sociedad venezolana. Tenemos que separarlo ya de un Estado absolutamente monopolizador de una riqueza que, como decía en su intervención Tulio, no fue un barril que no le llegó a un grueso de la población venezolana. Y aquí termino con el tercer aspecto, que lo voy a dejar sobre la mesa como una pregunta de la embajada, como una pregunta al embajador para Tulio y para José Toro, que es la siguiente: ¿qué es el resentimiento? Venezuela ha acumulado un terrible resentimiento que, por cierto, no tiene una sola ola. Una ola de resentimiento que viene rodando ciertamente del siglo, sobre todo el siglo XIX, con despojos y enfrentamientos, pero que la era petrolera, de alguna manera, fue sembrando igualmente en el imaginario del venezolano por aquello de que unos se movilizaban, unos iban teniendo oportunidad y otros no. Nos hizo una sociedad inmensamente, en un sentido banal, una sociedad que nos giraba la mirada sobre aquellos que quedaban relegados en este proceso de era petrolera, y eso fue generando un ciudadano resentido. Lo llama, por cierto, Marisol Pérez Chael, lo llama el síndrome del negro Aldana, aquel que se encuentra desposeído y que frente al explotador petrolero lo que siente es rabia, es desgano, es inquina. Esa sociedad hay que redimirla, pero la culpa no es del petróleo. Ese es mi punto. El responsable no es una variable externa. La responsabilidad tiene que ser una profunda reflexión de conciencia de los venezolanos sobre qué hemos dejado de hacer en nuestro proceso, digamos, de ser beneficiarios de ese oro negro, para que no nos encontráramos con una sociedad sin duda alguna resentida. Quería introducir este punto, que es uno de los análisis que, por cierto, hace en su libro Cynthia Fleury sobre el saludable gusto de la amargura producida por el resentimiento. De tal manera que, Álvaro, si quieres pasamos a las preguntas de nuestros participantes para que continuemos la dinámica del foro de hoy. Sí, bueno, gracias, embajador. Y efectivamente creo que el punto que trae de que si hay una culpa que hay que echar, no hay que echársela al que no tiene sentimientos, al que no piensa, sino al petróleo, pues, ¿no? Echarle la culpa al petróleo es lo más sencillo y elemental y malo que debemos evitar. Tenemos varias preguntas, sí. Van digamos, como en varios terrenos, ¿okay? Uno más técnico hacia la producción, etcétera, y otro más general, ¿no? Hay una primera que dice, toca recuperar a Venezuela apoyados en la industria petrolera, que se enfrenta a tendencias mundiales en materia de cambio climático, energías renovables y regulaciones ambientales. La pregunta creo que sería para el doctor Toro Hardy, ¿se está teniendo en cuenta estas nuevas tendencias, estas nuevas condiciones en las que esa industria debe ser recuperada? Tiene la palabra el doctor Toro. Bueno, no sé si me están escuchando. Sí, estamos escuchándolo.
Estamos escuchando bien. Claro, Okay. claro y fuerte. Bueno, en todo caso, ciertamente esas nuevas tendencias, hoy en día el mundo lo que está buscando es energías limpias, hoy el mundo lo que está buscando es evitar la contaminación ambiental, y el petróleo es un elemento, es un agente energético contaminante, de manera que sin duda alguna eso hace que el petróleo tenga una vida cada vez más limitada. De hecho, las agencias especializadas en el tema nos dicen que la demanda mundial de petróleo podrá seguir creciendo quizás hasta el año 2040. Después se va a estabilizar y después va a empezar a caer, desplazado el petróleo por otros agentes energéticos menos contaminantes que el petróleo. Eso significa que tenemos un tiempo limitado si queremos aprovechar lo que nos queda del petróleo. No somos, por cierto, el país con las mayores reservas de petróleo del mundo. Eso es un mito que sembró el gobierno de los últimos 20 años, el gobierno de la revolución. Tenemos sí la mayor acumulación de petróleo in situ que se conoce, que es la faja petrolífera del Orinoco, pero lo que de allí puede recuperarse es un porcentaje bastante limitado. De manera que aunque tenemos grandes reservas de petróleo, no tenemos las mayores reservas de petróleo del mundo. Y sobre todo tenemos un problema. Nuestro petróleo es, en términos generales, el petróleo más abundante que tenemos es de muy mala calidad y en consecuencia es contaminante. Sin embargo, si algo está demostrando la pandemia que todavía estamos viviendo, es que la demanda mundial de petróleo en este momento, la demanda mundial de energía en este momento va a ser difícil de satisfacer. La economía mundial se empieza a recuperar después de la pandemia y está demandando más energía, y nos encontramos con que las energías alternas no han crecido a un ritmo suficiente como para reemplazar el petróleo, y en consecuencia la demanda mundial de petróleo parece que va a crecer de manera más vigorosa de lo que se había pensado, y eso está haciendo que suban los precios del petróleo. Esos años que le quedan, cualquiera que sea la cantidad de años, sea hasta 2040, sea hasta 2050, implica que los venezolanos, si queremos aprovecharla, tenemos que entender que estamos en un sector en el cual hay muchos países que tienen reservas de petróleo y tienen muchísimo interés en monetizarlas lo antes posible, porque saben que la vida útil del petróleo va a ser cada vez más corta. Eso significa que tendremos que competir con esos países a la hora de fijar condiciones. En segundo lugar, yo espero que en ese nuevo desarrollo petrolero entendamos una cosa: ya dejamos de ser un país rentista. El actual régimen acabó con el rentismo petrolero, ya no somos un país rentista. Claro, lo hizo por la vía rápida de acabar con la renta. Pero en este momento ya no bastaría el petróleo. La población de Venezuela ha crecido enormemente comparado con lo que teníamos en 1920, y el petróleo ya no alcanzaría para reactivar la economía venezolana. El petróleo lo que sí tiene la ventaja es que es probablemente el sector de nuestra economía que es capaz de atraer inversiones, ingresos en divisas más rápidamente para poder reinvertirlos en una mayor diversificación de la economía venezolana el tiempo que nos queda por delante. De manera que esa es la situación que estamos. Claro que se está. No sé si ustedes me están escuchando. Estamos escuchando perfectamente. Bien. Ok. Por supuesto, en la reactivación de la economía venezolana, el papel del petróleo va a ser todavía muy importante, pero ya no volveremos a ser, y no es ni siquiera deseable que volvamos a ser un país rentista del petróleo como lo fuimos hasta el momento. Gracias. Hay otra pregunta, digamos, en tenor similar, y es: ¿cuánto va a llevar, cuánto va a tomar la recuperación de la infraestructura petrolera y de los mercados? Y adicionalmente, yo quisiera que el mismo doctor Hardy me pudiera unir esta pregunta a una que tiene que ver con la industria gasífera, ¿okay? Que es prima o hermana de la petrolera, pues, ¿no? Vienen juntitas, pues, ¿no? ¿Cuál es el orden de las inversiones? Y si usted le ve sentido a lanzar la industria gasífera finalmente, ¿y de dónde vendrían esos recursos? Ok.
volvemos un poco a lo mismo. El tiempo de recuperación de la industria petrolera, o lo que podamos recuperar de la industria petrolera que llegamos a tener, va a depender de cuántas inversiones seamos capaces de atraer, porque el Estado venezolano ya no está en condiciones por sí mismo de hacer las inversiones requeridas para recuperarlo. De manera que en las inversiones que seamos capaces de atraer va a depender en buena medida de que seamos capaces de regresar a la democracia, de que seamos capaces de reinstitucionalizar el país, de que seamos capaces de generar confianza y seamos capaces de tener seguridad jurídica. Si cumplimos con todos esos requisitos y establecemos las condiciones adecuadas, pues seremos capaces de atraer inversiones para recuperar la industria y va a ser el efecto multiplicador de esas inversiones lo que realmente va a contribuir a la reactivación de la economía venezolana. ¿Cuánto tiempo va a demorar eso? Bueno, depende de lo que los venezolanos seamos capaces de hacer. Tenemos reservas de petróleo suficientes para llegar a producir 3, 4 millones de barriles diarios si hacemos las inversiones adecuadas por el tiempo de vida útil que le queda al petróleo. Pero desarrollar eso, afortunadamente no partimos de cero. Venezuela cuenta con una importante infraestructura petrolera muy dañada, pero recuperable si se hacen las inversiones adecuadas. De manera que, más que el petróleo, nosotros tenemos inmensas posibilidades de desarrollar el gas. Tenemos muy grandes reservas de gas. Somos de los países del mundo que tienen mayores reservas de gas y lamentablemente el gas no lo llegamos a desarrollar. Venezuela tiene inmensas reservas de gas asociado. ¿Qué quiere decir eso? El gas asociado a la producción petrolera. Los yacimientos tienen gas y lo que impulsa el petróleo a subir es el gas que tiene adentro. Ese gas deberíamos separarlo al llegar a la superficie, una parte utilizarla para los fines domésticos, industriales, etcétera, y el resto reinyectarlo al yacimiento para mantener la vitalidad del yacimiento. Ese es el gas asociado. Pero tenemos también inmensas reservas de petróleo, de gas no asociado. Ahí es donde yo creo que Venezuela va a ser capaz de atraer mayores inversiones y el gas todavía podrá desarrollar un papel importante en la economía venezolana en el entendido además de que el gas no es tan contaminante como el petróleo. Ahí tenemos unas muy buenas perspectivas. Gracias. Seguimos con las preguntas. Esta pregunta creo que iría directamente al doctor Hernández. ¿Cómo se deben manejar las expectativas de la población y de buena parte también de la oposición, ¿okay?, para evitar que se crea que es el petróleo y PDVSA lo que nos va a salvar de todos los males? ¿Cómo manejar esas expectativas? No, yo creo, bueno, primero, hiciste una pregunta sobre el resentimiento. O sea, ahora que vivo en Colombia, que es un país que ha sido muy pobre, muy sufrido, con una estructura de clase jerárquica. O sea, los venezolanos aquí nos molestamos mucho por el maltrato de las clases altas a las clases medias y pobres. Pues yo he llegado a la conclusión de que Venezuela tuvo tantas expectativas. Venezuela, o sea, el petróleo. Es que yo creo que no hemos estudiado suficientemente el petróleo. O sea, el petróleo nos hacía sentir tan fuertes, tan seguros, tan ricos, tan potentes, tan esperanzados, tan iluminados, que se nos olvidó que la riqueza hay que producirla. Entonces, ¿por qué hay tanto resentimiento social en Venezuela? O sea, ¿de dónde sale esta clase chavista que nos viene a cobrar una fortuna y nos quiere matar? O sea, ¿de dónde viene ese dolor? Y es que efectivamente en Venezuela hubo una riqueza tan exagerada, gratuita, fácil, que produjo una clase media baja muy adolorida, porque todo el mundo tenía la esperanza de que su vida iba a ser mejor. Aquí no.
yo me he leído las encuestas de Ecuador, de Perú, nadie tenía expectativa. Todo el mundo pensaba que su vida, estoy hablando de los años 70, 80 y 90, todo el mundo pensaba que su vida iba a ser un asco, que no iban a tener trabajo, que no iban a tener graduación. En Venezuela, en cambio, todo el mundo pensaba que la vida iba a ser mejor, que todos íbamos a ser felices, que todos íbamos al reino de los cielos gracias al petróleo. Y en los 90 se cae. Bueno, los estudios de pobreza están muy claros. Y de ahí viene el profundo resentimiento social venezolano, que hay que estudiarlo con mucho cuidado. Y yo creo que si no estudiamos qué fue lo que pasó antes del chavismo, no vamos a poder salir de este resentimiento social profundo que se produjo en Venezuela, que no existe en países más pobres. Entonces, yo creo que ese es un tema muy importante. Y el otro es que efectivamente tenemos una capacidad de salir de esto, pero si no entendemos que lo más grave de Venezuela no es la crisis económica, sino la degradación moral, la pérdida de distancia entre lo correcto y lo incorrecto, entre lo justo y lo injusto, entre lo legal y lo ilegal, que este régimen instituyó. No vamos a salir fácil de esto. Y necesitamos tres cosas. Un liderazgo político que se parezca más al cristianismo primitivo que al saudismo petrolero. Un liderazgo político que dé ejemplo de austeridad, de sencillez, de simpleza, de humildad. Y un liderazgo político que lamentablemente parecemos no tenerlo, que pueda pensar a 50 años, a 100 años, a 200 años. O de lo contrario, como Gaddafi, como Libia, como cualquier país africano, estamos condenados a un caos total. Entonces, tenemos que hacer un esfuerzo por crear tres cosas: austeridad militante, pensamiento de largo plazo y densidad para entender los negocios en un mundo globalizado. O estamos muertos. Gracias, doctor Hernández. Hay una última pregunta, que es una derivación de una expresión del doctor Lechín, que quería, digamos, compartir con ustedes. Y por cierto, el doctor Hernández comenzó con la que era la próxima pregunta, sobre el resentimiento que nos había traído el señor embajador. Pero ya está respondida a eso. Okay. Lechín ha dado una reflexión que quisiera, digamos, que sea, digamos, como de cierre, ¿ok? Antes de dar la palabra al embajador. Y es que él percibe, digamos, como una mirada estratégica externa a Venezuela contra la industria petrolera venezolana. Entonces la pregunta sería algo así como, ¿es que hay poderes globales que están azuzando para que la industria petrolera venezolana sea, digamos, destruida? De alguna manera eso guió el desarrollo de los acontecimientos. Quisiera que respondieran a esa pregunta. Quizás puede arrancar el doctor Toro Hardy y luego sí le paso la palabra a nuestro embajador. Bueno, yo diría, yo no sé si específicamente hay poderes globales. Yo creo que
el que Venezuela tenga una reserva petrolera que es muy importante para el mundo, particularmente para el hemisferio occidental, no creo que dé lugar a que haya poderes globales interesados en destruir a Venezuela. De hecho, quizás en mi intervención inicial yo hablé de que Venezuela llegó a ser el principal exportador mundial de petróleo, pero llegó a ser también el principal productor petrolero no islámico, porque los demás grandes productores petroleros estaban en el Golfo Pérsico y padecían una gran conflictividad. Con periódica frecuencia estallaban conflictos de carácter histórico-religioso que se traducían en interrupción de la producción, amenazas de la interrupción de producción petrolera, y eso traía como consecuencia que el mundo desviase la mirada hacia Venezuela y nos exigiese prácticamente producir más petróleo para satisfacerlos. Yo creo que el mundo está interesado en que Venezuela recupere su posición de producción petrolera y de producción de gas. No hemos debido, esta ha sido una destrucción inútil de la industria petrolera venezolana, una destrucción que nadie deseaba, una destrucción que por razones ideológicas llegó a acabar con lo que era la segunda mayor empresa petrolera del mundo y además una empresa extraordinariamente exitosa. Yo no creo que haya nadie interesado en destruir. Al contrario, debe haber mucha gente interesada en que Venezuela se recupere y poder venir a invertir en Venezuela. Y son los obstáculos internos los que están impidiendo que eso ocurra. Pero yo creo que el país va a terminar, digamos, agotada por esta revolución que a lo largo de más de 2 décadas ya ha venido destruyendo al país. Ha no solo destruido su industria petrolera, ha destruido la actividad económica, ha destruido la moneda, ha destruido lo que en mi opinión va a ser más difícil de recuperar, tal como decía mi buen amigo, mi admirado amigo Tulio Hernández, recuperar los valores morales que durante estos últimos años han sido devastados más que cualquier otra cosa en Venezuela. Y en segundo lugar, es que yo creo que en Venezuela no existían esos resentimientos sociales que han aflorado últimamente. Al contrario, si nos comparamos con Colombia, con todos los países andinos, aquí había una extraordinaria permeabilidad social. Cualquiera, no importa su origen, que estuviese dispuesto a trabajar y ser exitoso, era bien acogido por toda la sociedad y era aceptado por toda la sociedad, y sin embargo, de alguna manera nos impusieron unos resentimientos sociales que han contribuido enormemente al daño que estamos sufriendo. Y yo creo que el país entero, perdón, Tulio, adelante. No, Alfredo, es que lo que estás diciendo me conmueve. Mira, yo soy miembro, yo soy el primer universitario de mi familia. Y yo aquí en Colombia veo las diferencias sociales y me he hecho amigo, por suerte, de una élite, muy élite. Pero, o sea, un moreno como yo sale en las fotos aquí de las que toman y soy el único. O sea, es muy interesante. Entonces yo digo, ¿por qué surgió ese resentimiento allá cuando la democracia que creó las universidades públicas nos permitió a tanta gente estudiar, subir, viajar? Aquí no es así. No es así. A nosotros nos impusieron ese resentimiento social que antes no existía. Aquí lo que había era una gran flexibilidad social. Eso forma parte del inmenso daño que nos han hecho. Gracias. Doctor Hernández, gracias. Doctor Hardy. Creo que quedamos conmovidos con las exposiciones de ustedes. Les cedo la palabra para cerrar a nuestro embajador Orlando Viera Blanco. Gracias, gracias Álvaro. Cuando nosotros en el equipo de la embajada planteamos hacer este ciclo sobre cultura política, José, Tulio, queridos invitados, parte de la misión era hacer una reflexión donde de alguna manera
podamos asumir ciertas responsabilidades históricas. Porque yo creo que está llegando el momento, como decía Tulio, con humildad, con un dejo incluso de gallardía, asumir ciertas responsabilidades. Yo, por ejemplo, me voy a atrever a asumir una responsabilidad, sobre todo mi generación, en lo que es la generación de esos reflujos históricos que hemos ahora llamado resentimientos y que comparto han sido exacerbados. Han sido sin duda alguna, digamos, agudizados desde la llegada de Hugo Chávez. El tema es que cuando una Venezuela como la que hemos tenido se desruraliza en esos años que Pepe mencionaba, la industrialización de un país convertía al bolívar en una moneda dura, al tiempo que se generaba ese importante proceso de movilización, otros no se estaban movilizando y no se estaban desruralizando como los que tuvieron esa oportunidad. En los 60, 70 y 80 no existían los principios de triple bottom line, planet, people, profit, o de responsabilidad civil, por lo cual debemos exculparnos de no haber asumido ese tipo de actitudes. Existían, si acaso, aquello que denominaron en las empresas Mendoza el dividendo voluntario de la comunidad, pero no se conocían de muchas actitudes, digamos, contributivas. Eso no es Canadá, que es un país petrolero. Aquí el imaginario en Canadá, lo que uno aprende, que es que el petróleo no se ha convertido en esa variable igualatoria, de igualaje, como lo llama Marisol Pérez, que sí se ha convertido de pronto en el imaginario venezolano. Aquí el petróleo se ha transformado en educación y en participación y en una cultura contributiva oficiosa, donde el canadiense se preocupa de entender desde que va al primer día a clase, desde que es muy niño, sobre la necesidad de equilibrar, sobre la necesidad de contribuir con el más débil. No sé si llamarlo un socialismo serio, pero en todo caso una sociedad que se distingue mucho de lo que podría ser un capitalismo mucho más agudo, de ser una sociedad profundamente humanista. El petróleo no es el referente, tampoco el oro ni la minería, para entonces hacer de los canadienses seres comprometidos. Creo que parte de la lección que debemos aprender los venezolanos es asumir en lo futuro la responsabilidad de ser más contributivos con nosotros mismos, de generar procesos realmente de nivelación de lo que decía Tulio, que no es otra cosa que de inclusión, que en todo caso por mucho tiempo lo delegamos al bipartidismo en la Cuarta República, a la Venezuela rentista, y que llegó Chávez, y obviamente el nuevo hombre a caballo, y llevó a tope esa cultura del reparto, esa cultura de la adjudicación, pero llevándola además a la cultura ilegal del despojo, de la revancha, del desquite, del odio y del resentimiento. Creo que los orígenes de ese resentimiento están en parte en este pequeño análisis. Lo segundo que quería comentar, copiando un poco la teoría de la división del trabajo social de Durkheim, es que al tiempo que Venezuela se hizo una sociedad urbana compleja, nosotros no asumimos ese principio fundamental que es una suerte de redistribución orgánica de las cargas y responsabilidades. Y creo que a futuro, como dice Pepe Toro Hardy, la nueva Venezuela va a ser esa. Una Venezuela que se reorganice sobre la base de la especialidad del trabajo. Cada venezolano tiene que asumir un rol, pero con un concepto de trabajo y con un concepto del valor del reconocimiento por el otro diferente al que teníamos. Porque parte de lo que nos condujo la cultura petrolera es a no tener reconocimiento por el otro, ni reconocimiento por el valor del trabajo. Obviamente copio 100% lo que es la recuperación de la moral, de la ética, de los principios, de los valores, para generar lazos familiares. Como decía Nietzsche, lazos que debemos trabajarlos con más tiempo. Tenemos que dedicarle tiempo a estrecharnos más.
Y la forma de estrecharnos más es organizarnos mejor. Y la forma de organizarnos mejor es repartir las cargas y responsabilidades que tenemos que tener en una sociedad. Entonces, abogados, profesionales, técnicos, el hombre, el campesino, todos tenemos un rol en el futuro. Y eso sí es sembrar el petróleo, que ya no será sembrar el petróleo, es sembrar un gentilicio, es sembrar una cultura, es sembrar todo un proceso de lecciones aprendidas que, por cierto, lo hemos venido demostrando en la remesa. Porque esa sociedad que no fue tan contributiva, porque el petróleo lo resolvía todo, se ha venido demostrando en esas remesas, en esas NGOs, en ese proceso noble, bueno, que demuestra quiénes somos, solidario, fraterno, que no nos forzó nadie. Y que lo hacemos desde nuestras familias, con nuestros tíos, con nuestros familiares y parientes en Venezuela, hasta con nuestros niños, nuestros desvalidos, nuestras mujeres. Yo quería era simplemente sembrar esta suerte de reflexión, de asumir culpas sanamente, para divorciarnos y emanciparnos un poco de la externalidad que también a veces nos corroe y nos atrapa y no nos permite ver que sí hemos sido en algún modo responsables de esta propia situación. Obviamente no merecedores. Ese es otro tema. Porque país alguno, unidad grupal alguna no puede ser merecedor del estado de devastación, de desmantelamiento, de fractura, de fragmentación, de criminalización que hemos vivido. Ese es otro tema. No estoy hablando, quiero rescatarlo de ese punto. Estoy hablando de asumir reflexivamente algunas responsabilidades para que esta historia que hemos vivido y mal vivido no se repita. Termino diciendo que soy optimista, al igual que lo reflejó el mismo Tulio, porque ahí está en nuestro linaje, en nuestra prosapia, la nobleza histórica del venezolano, al igual que lo dijo José Toro Hardy. Creo en el rebote venezolano, creo en el milagro venezolano, no por la abundancia petrolera, sino por lo que es realmente toda una reserva humana inmensa que tiene el país. Estoy seguro que retornará, no somos migrantes. Esto ha sido un accidente histórico. Lo veo aquí desde Canadá, toda una vocación de inversión que quiere regresar en comunicaciones, que quiere ir al país a restaurar vías, quiere ir al país a restaurar, incluso estamos hablando de turismo, estamos hablando obviamente de industrias mineras, estamos hablando de toda una cantidad de situaciones en lo tecnológico que tiene que ser recuperado. Y no solamente está la vocación de países como Canadá o países desarrollados, están los venezolanos al frente de esas empresas aquí en Canadá y en el mundo, que estoy seguro regresarán para llevar a cabo ese proceso restaurador. Termino diciendo en lo político que creo que ese quiebre identitario, ese quiebre de nuestros valores como gentilicio, es lo que ha dificultado la unidad. Y eso hay que reflexionarlo igualmente. Nosotros tenemos que recuperar nuestros valores identitarios, querernos más, recuperar lo que es la cultura venezolana, porque en eso ha consistido también el método cubano. Hacer de nuestra cultura desecho, hacer de nuestra cultura absolutamente lo que llaman en alemán Leger, que es un hecho descompuesto, pútrido, y eso hay que restaurarlo. La cultura, que es lo que genera después valor, que es lo que genera después afecto, afecto que genera sentido familiar, sentido grupal y sentido identitario. Eso es parte de los desafíos que nos toca y quiero agradecer, ya cerrando, tanto a mi equipo por haberme apoyado en esta iniciativa de este ciclo cultural. Te agradezco, Tulio Hernández, inmensamente tu reflexión. Déjame decirte que eres uno de estos grandes morenazos nuestros venezolanos que va por el mundo levantando el nombre del país. Y a mi querido Pepe Toro Hardy, que gran parte de su familia está aquí en Canadá, te mando un abrazo y mis grandes expresiones de gratitud. A todos los que hoy nos acompañaron, muchas gracias, buenas noches y nos vemos pronto en un próximo foro organizado por nuestra embajada. Muy buenas noches.